A lo largo de su vida, un ciudadano belga consumirá de media 5 vacas, 7 ovejas, 42 cerdos, 891 pollos, 43 pavos y 24 conejos. Bélgica es un país pequeño, pero se sacrifican 285 millones de animales al año. Si mis cálculos son correctos, 285 millones de animales entre 11 millones de habitantes. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me long, and take me to your heart. For it's there that I belong, and we'll live apart. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Toda mi vida he sido campesino. Nací en una granja y, como ustedes sabrán, antes, en las granjas, los niños empezaban a cuidar las vacas desde los 4 o 5 años. Trabajé en la granja toda mi vida, hasta mi jubilación hace ya 19 años. Entonces dejé la explotación en manos de mi hija y mi yerno, que hacen el mismo tipo de trabajo que nosotros. Antes, durante mi juventud y mi niñez, comíamos sobre todo cerdo, pollo, gallina, conejo. La ternera era para el domingo, algo excepcional, también para las fiestas. Por norma general, no comíamos ternera. Desde entonces las cosas han cambiado. Antes era la comida del domingo, pero hoy el consumo de carne en Bélgica ha aumentado a 840 gramos por persona a la semana. Para entender por qué comemos tanta carne, debemos viajar al pasado. La Segunda Guerra Mundial cambió lo que ponemos en el plato. Como la gente había pasado hambre, en la posguerra empezaron a valorar mucho más los alimentos. En cierto modo, las familias intentaban compensar el hambre sufrida durante la guerra, transformando la comida, especialmente la carne, en un signo de distinción y seguridad. Los que pueden comer carne son los que cuentan con unas ciertas posibilidades económicas y una determinada situación social. Si aumenta la producción de carne, cada vez más gente tendrá esa sensación de seguridad, esa sensación reconfortante. En 1950 la población mundial ascendía a unos 2.500 millones de personas. En los países desarrollados se consumían de media unos 50 kilos de carne por persona al año. Se calcula que para 2050 la población mundial llegará a 9.000 millones aproximadamente. Entonces el consumo de carne por persona será de unos 90 kilos al año. Un dato de referencia. Según la FAO, para nuestra alimentación, actualmente se sacrifican 60.000 millones de animales al año.
Al parecer, si todos llevásemos el estilo de vida de los estadounidenses, necesitaríamos 10 planetas. Para llevar el nivel de vida de los europeos harían falta 3. Es imposible. Pero es a lo que nos dirigimos. Pensemos en China, en India, incluso en Brasil. Es insostenible. Es totalmente imposible extender nuestro modelo a todo el planeta. Hay que elegir. Europa y Estados Unidos tomaron la decisión en los años 60. Las pequeñas explotaciones ya no son rentables. Lo sabemos, no funcionan. Las condiciones son muy malas y no se puede obtener un salario digno con unas decenas de vacas o de otros animales. Lo que queremos es crear la posibilidad de que los agricultores puedan implantar nuevas unidades de producción de mayores dimensiones. Así fue como la ganadería tradicional se hizo intensiva y poco a poco industrial. Tres años, sí. Probablemente 2. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Los niños eran pequeños. Este es el ayuntamiento de Saint-Malo. Yo era el miembro más joven del consejo. Ahí estoy yo. Qué guapo era, ¿no? Nos casamos en junio del 54 y nos instalamos en nuestra pequeña granja en septiembre. Mi explotación era muy pequeña, solo tenía 9 hectáreas y vendía más de 100 cerdos al año. Todo se producía en la granja y no se compraba nada fuera. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto hemos cambiado radicalmente el sistema de desarrollo económico autónomo basado en la pradera, en la autonomía de las explotaciones, en la rotación de los cultivos, etcétera, cuando el sistema funcionaba bien y además sacó al país de su estado de subdesarrollo? ¿Por qué de repente hemos cambiado por otro sistema? El primer pilar de esta industria es la selección genética. Hoy en día tenemos animales cada vez más estandarizados en espacios cada vez más pequeños. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hemos optado por la ganadería intensiva, que solo funciona con una gran cantidad de pesticidas, abonos, proteínas importadas, etcétera? Algo que podría hacerse, bueno, sería inimaginable desde un punto de vista medioambiental. Incluso diría que sería políticamente inaceptable. Pero la técnica consistiría en instalar una granja de pollos o de cerdos en medio de la Plaza de la Concordia de París. No se propone por motivos obvios. ¿Se imagina a los turistas delante de un gallinero? Pero lo cierto es que podemos criar aves o cerdos sin los nutrientes del suelo. La ganadería sin tierra es un intento de conseguir la mayor cantidad de proteínas en el menor tiempo y ocupando el mínimo espacio posible. ¿Cómo se alcanza ese máximo? Dopando al animal, sobrealimentándolo, de modo que produzca proteínas y engorde de la forma más rápida posible. Y lograr así una gran cantidad de proteínas. Como al parecer la hierba ya no era suficiente para producir esas proteínas, necesitamos la ayuda de la ciencia. Para este científico, el estómago de una vaca es una fuente de información que proporciona muchos datos. En este depósito está la promesa de los filetes del mañana. Gracias a su investigación en las entrañas del animal, se sabe que para mejorar el rendimiento de los bovinos es necesario abandonar la alimentación antigua. Uno de nuestros investigadores ha estudiado el mapa del cerebro de estos animales. Ha encontrado un punto que limita el apetito, el centro de la saciedad. Si lo destruimos, los animales comen constantemente.
Son animales bulímicos, o como queramos llamarlos. La implantación de la ganadería intensiva hace medio siglo tiene una base muy sencilla: maíz y soja. Es un sistema que favorece a la industria agroquímica porque el maíz es el mayor consumidor de fertilizantes, pesticidas, etc. Es sencillo y supone una gran fuente de ingresos por hectárea. La proteína de soja procedente de Brasil o de Estados Unidos es el complemento ideal. Es un sistema perfecto. Fabuloso maíz. No hay más que maíz, maíz, maíz y más maíz. La panacea. Maíz, maíz y maíz. Y todo el mundo arrastrado por la fiebre del maíz. Entonces intenté resistirme, como cuento en Los campos de lo posible. Mi madre, de 72 años, la persona más sensata que conozco, llegó un día a la granja, me miró fijamente y me dijo: tú que tanto defiendes el progreso, ¿por qué no haces como los demás? ¿Por qué no plantas maíz? Y caí. El 70% del maíz cultivado en Estados Unidos y casi el 80% de la soja cultivada en el mundo se destina a la alimentación animal. Para alimentar a nuestros animales dependemos en un 75% de proteínas importadas de Brasil y de Estados Unidos. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? En un país como Francia, o incluso en toda Europa, no podemos producir las proteínas que necesitan nuestros animales. Brasil es el mayor productor de carne, de proteína animal, de todo el mundo. Casi el 10% de la carne producida en el mundo sale de empresas brasileñas, procede de Brasil. Entre un 30 y un 40% de la producción se realiza en la Amazonia, y el gobierno brasileño quiere duplicar su participación en ese sector antes del año 2020. Desde 1950 hemos perdido el 18% de la Amazonia, aproximadamente 720.000 kilómetros cuadrados. La soja ocupa el 5% de la superficie deforestada y la ganadería el 80%. Últimamente una idea se está repitiendo mucho. La carne favorece el cambio climático. Según la FAO, la carne causa el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, más que los vehículos. Teniendo en cuenta el ritmo de la deforestación, los transportes refrigerados que llevan carne a todo el mundo, la sustitución de hierba por soja brasileña o estadounidense que se exporta a otros países, la agricultura depende tanto del gas y del petróleo que podríamos considerar que nuestra cadena alimentaria empieza en los pozos petrolíferos de Oriente Próximo. Aunque en realidad ese 18% de los gases emitidos no se debe solo al transporte. Eso es rumiar. Lo que está haciendo la vaca. Aquella de allí. Se ve cómo mueve la boca. Eso es rumiar. Todo el clamor contra las vacas por los gases de efecto invernadero se debe a la rumia. Al rumiar, liberan metano a la atmósfera. El metano influye mucho más en el calentamiento climático que el dióxido de carbono. Cuando las vacas pastaban hierba, la emisión de metano era mínima. Al introducir alimentos con más proteínas como la soja, las emisiones se han disparado. Reflexionemos un momento. Las vacas son de los rumiantes domésticos más extendidos del planeta. Son herbívoros. Tienen 4 patas y 2 cuernos. Les gusta pastar, ver pasar los trenes, darles vueltas a las cajas y tender trampas más o menos divertidas. Pero no les gusta vivir y morir en jaulas, comer alimentos difíciles de digerir, ni cargar con la culpa del cambio climático. Es todo un honor para mí estar con ustedes hoy.
y hablarles de algo que considero de crucial importancia para el futuro de la humanidad y el bienestar de todas las especies del planeta. En el panel del cambio climático de Naciones Unidas hemos calculado que en 2020 África tendrá entre 75 y 250 millones de personas con dificultades para conseguir agua a causa del cambio climático. Si continuamos intensificando la producción de carne, aumentaremos el problema de la escasez de agua y las dificultades para conseguirla. Desde el cultivo de cereales hasta la ganadería industrial, producir 1 kilo de pollo cuesta 3.900 litros de agua. 1 kilo de cerdo, 4.900 litros. Y uno de ternera cuesta 15.500 litros de agua. Lo mismo que gastaría una persona que se pasase en la ducha un año entero. Otro dato interesante es que producir 1 kilo de carne consume tanta agua como producir 200 kilos de tomates o 160 kilos de patatas. La producción de carne consume el 45% del agua del planeta. Estamos delante del río Urne, que desemboca en el mar a 2 kilómetros de aquí. El agua está contaminada. Como podemos ver, va cargada de materia orgánica. Se aprecian los residuos. El agua limpia no tiene este color, ¿verdad? Sí, eso se aprecia a simple vista. Pero sobre todo está contaminada por nitratos y pesticidas. Eso se debe al abuso de fertilizantes, pero también al exceso de excrementos de animales. Y llega en forma de purín. No es estiércol ni compost, es purín. Estamos en una granja de cerdos con suelo enrejado. En este tipo de granja, los excrementos de los animales caen entre las barras del suelo y acaban en la fosa que está debajo. Los cerdos están literalmente encima de la fosa de sus propios excrementos. De ahí vienen los olores que la cámara no capta, pero que nosotros podemos percibir, ¿verdad? A pesar de la ventilación constante. Si se interrumpe la ventilación, todos los cerdos morirán intoxicados en unas 2 horas. Si lo he entendido bien, los cerdos podrían morir por los gases de sus propios excrementos. Reflexionemos un momento. Los cerdos son mamíferos domésticos con 4 patas, cabeza grande y hocico. Son omnívoros y proporcionan la carne más consumida en todo el mundo. ¿Les gusta bañarse en el barro? Guardar monedas y burlarse de los lobos. No les gusta vivir en una cárcel encima de sus propios excrementos que contaminan el planeta. Los agricultores no saben qué hacer con el purín, aparte de echarlo en la tierra. El excedente ya no fertiliza y la tierra se transforma en un depósito. La tierra es un depósito de purín. Durante 30 años hemos vertido 2, 3, 4, 5 veces la cantidad necesaria para las plantas. Pero el purín no se queda en el suelo. Si llueve con fuerza, desaparece de repente. Los nitratos arrastrados por el agua acaban en la bahía, y cuando llega la primavera hay una explosión de algas verdes, y las algas causan graves problemas. Cada año el mar expulsa toneladas de estas algas verdes que se acumulan en las playas de la Bretaña. Al pudrirse, emiten gases tóxicos. Es increíble que lleguemos a contaminar el mar, esta inmensidad. El mar, simplemente con nuestros cerdos. Back to nature, glucose filled and programmed to respond. ¿Cuándo pasamos de ser amables pastores, amigos del medio ambiente, a ganaderos contaminantes? La ganadería en sí no es mala, contribuye a la biodiversidad. La ganadería intensiva basada en el maíz y la soja, bueno, eso es otra historia. Por desgracia, esa forma de producción no solo contamina el aire, el agua y el suelo.
Los expertos han descubierto que también provoca algo más grave. Kiss me. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha criado animales manteniendo el equilibrio. La alimentación de los animales estaba adaptada a sus necesidades y a las nuestras, y funcionaba bien. Cuando los animales tenían una cadena alimentaria basada en la hierba, los productos de origen animal contenían omega 3. Si los animales comen maíz, soja y palma, que son plantas muy ricas en omega 6, los productos animales contienen menos omega 3 y demasiado omega 6. De repente tenemos una cadena alimentaria desequilibrada que empieza en los campos y que acaba en nuestro cuerpo. Cada vez que nuestro cuerpo sufre una agresión, los ácidos grasos omega 6 producen una inflamación protectora. Pero si ya no tenemos ácidos grasos omega 3 para reducir la inflamación, es como un tsunami. Es una catástrofe en nuestras células. Tenemos 20 veces las moléculas necesarias para encender el fuego y no hay suficientes bomberos. Esto explica las enfermedades cardíacas, la diabetes, la depresión crónica, la nerviosa, el envejecimiento del cerebro y un gran número de cánceres que solo se desarrollan en este entorno de desequilibrio entre omega 6 y omega 3. Cuando compramos un filete en la carnicería, aunque sea en la carnicería del barrio, sabemos perfectamente que la carne procede de una granja de vacas y el tipo de alimentación que reciben los animales influye en ese filete. Una de las consecuencias visibles, evidentes de la mala alimentación, de la alimentación desequilibrada de la actualidad, es el aumento de la obesidad. Esta epidemia de obesidad que afectaba a los adultos se está extendiendo actualmente a los más jóvenes, incluso en los primeros años de vida. Para producir jalea real hay que sacar a la abeja reina de una colmena, a fin de que las obreras creen una nueva reina. Para ello eligen una larva. Todas las larvas son iguales y todas tienen las mismas capacidades genéticas, pero si reciben jalea real durante 2 días y miel durante otros 6, se convertirá en una abeja obrera. Las obreras viven 45 días. En cambio, si la alimentan con jalea real durante los 8 días que tarda en desarrollarse dentro de la celdilla y también durante toda su vida, vivirá 4 años. Lo que funciona en el mundo animal funciona para todos los seres vivos, para ustedes y para mí. Somos lo que comemos y el acto de alimentarnos, de consumir nuestros alimentos diarios, determina nuestro aspecto y nuestro desarrollo. Cuando nos sentamos a comer, como dice Pierre Rabhi de forma tan gráfica, no deberíamos decir buen provecho, sino buena suerte. Para empezar, es absolutamente trágico tener que preocuparse por la seguridad alimentaria. Los alimentos deberían ser seguros y la seguridad tendría que definirse en términos de salud. En mi opinión, las comidas que causan obesidad infantil son peligrosas para la salud. No son seguras, pero la etiqueta dice que lo son. Al promocionarlas, generaciones enteras crecen consumiendo alimentos mortales. Something on my mind today, something I just can't say, something Hasta que la agricultura y la alimentación industriales empezaron a dominar nuestra dieta, la forma de saber qué era saludable provenía de siglos de experimentación. Las culturas gastronómicas han sido un experimento continuado para averiguar qué alimentos son los mejores, cuáles son seguros y cuáles saludables. Para preservar nuestra biodiversidad, Vandana Shiva ha construido la granja de Navdanya. Allí acude gente de todo el mundo para aprender a cultivar, respetando los ritmos y equilibrios de la tierra. La granja también dispone de un banco de semillas donde se conservan numerosas variedades. Con los animales ha hecho exactamente lo mismo. Aquí se mantienen razas que de otro modo hubieran desaparecido.
En efecto, aunque hay más de 7.500 especies de animales domesticadas, solo unas docenas se utilizan industrialmente. Ahora los agricultores se han convertido en consumidores de productos químicos, semillas, recursos. Y se repite la idea de que para sobrevivir hay que crecer. 10 vacas es muy poco, hay que tener 100. 100 vacas es muy poco, hay que tener 1000. 1000 vacas es muy poco, hay que tener 100.000. Y a los ganaderos se les impone esa lógica de exigencia. Antes podíamos vivir muy bien con 15 o 20 hectáreas y 20 vacas lecheras. Pero ahora necesitamos 40 vacas lecheras y 40 hectáreas para obtener los mismos beneficios que antes con nuestras 20 vacas. Esto se debe a que los gastos son 3, 4, 5 veces mayores. La consecuencia ha sido el abandono del campo. Hay que ampliar las granjas. Con este nuevo sistema necesitamos más superficie. En 30 años hemos perdido 3/4 partes de las explotaciones agrícolas. La cuarta parte que queda, bueno, ya vemos lo que pasa. No hace más que quejarse. ¿Qué hemos ganado? Menos puestos de trabajo, menos ingresos. Los agricultores europeos toman las calles. Paradójicamente, Europa produce más de lo que consume, con todos los costes que eso conlleva, incluidos los sociales. En cambio, en los países más necesitados, nuestro modelo de desarrollo genera cada vez más hambre y desigualdad. La carne, o más bien la ganadería sin tierra, es decir, fábricas de carne con animales alimentados a base de concentrados, es uno de los factores que más contribuye a la capacidad de nuestro planeta de alimentar a toda su población. No solo hemos dedicado 2/3 partes de las tierras cultivables a la producción de carne, ya sea como pasto o para proporcionar alimentos a las reses, sino que además, como los animales malgastan casi el 90% de calorías que ingieren en el proceso de alimentarse, se necesitarían 3 kilos de cereal para obtener 1 kilo de pollo, 5 para 1 kilo de cerdo y 9 para 1 de ternera. Hoy en día, los precios que se manejan en el sector de la alimentación son muy discutibles, porque no reflejan el coste real de los productos que compramos y producimos. Si tuviésemos que pagar las hamburguesas que consumimos a su coste real, teniendo en cuenta el impacto medioambiental causado por el monocultivo de maíz para alimentar al ganado, teniendo en cuenta el impacto sobre la salud pública, con todas las enfermedades cardiovasculares y los cánceres que se derivan de una dieta demasiado rica en carne y cuyas consecuencias pagamos todos los contribuyentes, la hamburguesa no debería costar 4 o 5 dólares, debería costar 200. Extraordinario. Una economía artificial. Debemos comprender que estamos invadiendo el mercado mundial con productos europeos subvencionados que ahogan la producción de otros países, especialmente de África. Es indigno. Es insostenible. Hemos bloqueado el desarrollo de los países del tercer mundo con esta política imperante de los últimos 40 años. Belviand lleva 8 años funcionando en Dakar. Intentamos ser una carnicería moderna y nos dimos cuenta inmediatamente de que el consumo de carne era también una cuestión de cultura y de tradición. Los senegaleses se inclinan mucho más por las carnicerías tradicionales y por la venta tradicional. Es decir, que vendemos carne sin envasar. No bandejas ya preparadas ni bolsas al vacío. Sobre todo se venden animales en canal. Tradicionalmente, la carne se consume en las grandes celebraciones. Todavía no se ha convertido en un alimento cotidiano para los africanos. Matar es un ritual. Sacrificar un cordero es un ritual. Se hace en ocasiones importantes.
La ganadería en África es una actividad humana, una actividad de nuestra civilización. Es una actividad social y cultural antes que económica. Where wind is dark and dust is white, we gotta run slow and think real fast. Entre el año 2000 y el 2007, la importación de carne de ternera ha aumentado de 3.000 a 21.000 toneladas. Hay que recordar que eso pone en peligro la industria local. Es carne congelada y deshuesada que se vende al mismo precio que la carne con hueso. La carne producida en Europa y conservada en congeladores durante años no estaba destinada a alimentar a las poblaciones africanas. El ganadero francés no cría sus vacas pensando en dar de comer a un ganadero senegalés. Las cría pensando en obtener el máximo beneficio. El sistema político lo permite y el económico también. Cuanto más produzco, más gano, porque puedo exportar mayores cantidades y además recibo subvenciones por inversión y por producción. Ahí está el negocio. La única forma de alimentar a las poblaciones de forma duradera es permitir que sean autosuficientes en su territorio, en su tierra y en sus localidades. Hace falta modernizar la ganadería, pero no industrializarla. México ha decidido cerrar bibliotecas, museos, teatros y parques públicos de la capital. Las autoridades mexicanas intentan controlar un grave brote de gripe porcina que ya ha matado a cientos de personas y se extiende a la velocidad de la luz. Se trata de una enfermedad respiratoria con numerosos síntomas. Los científicos y expertos intentan enfrentarse a esta nueva cepa de gripe porcina que combina material genético de aves, cerdos y humanos. Es terrorífico. Cuando era joven, al entrar en una granja lo máximo que hacía era lavarme las botas. Como veterinario entraba, echaba un vistazo a los pollos, cosas así. Ahora tengo que ponerme un traje blanco de protección y unas botas solo para entrar a ver unos pavos, aunque no haya ninguna enfermedad. Y no es por mi protección, es para proteger a los pollos o a los pavos de algo que pueda traer del exterior. La gran preocupación de la agricultura era cómo producir más en menos tiempo y por menos dinero. La forma más fácil ha sido adoptar la economía de escala, agricultura industrial y especializada. Ahora se crían determinadas clases de aves y de cerdos en grandes cantidades. Es muy fácil causar una epidemia. Hay muchos animales juntos y muy similares genéticamente. Si entra un virus, se expandirá a gran velocidad. La economía de escala ha creado las condiciones ideales para una epidemia. Antes de 1995 creíamos que nuestros alimentos eran totalmente seguros, todo aséptico, sin microbios, nada de nada. Podíamos comer sin preocupación alguna. De repente descubrimos que era posible intoxicarse con la comida y morir. De vacas herbívoras a vacas carnívoras. De vacas carnívoras a vacas caníbales. Y en 1986 se transformaron en vacas locas. Los industriales belgas y franceses, para reducir los costes de alimentación de las vacas, decidieron utilizar harinas de origen animal en vez de soja, porque los ingleses nos las daban casi regaladas. No las querían en su país. Ellos sabían que eran peligrosas, pero no estaba prohibido exportarlas. Entonces, muchos de nuestros fabricantes de alimentos bretones y belgas decidieron aprovechar la ocasión. Como es más barato que la soja, vamos a alimentar a los animales que nos comemos con harina de origen animal. Y ese fue el principio de una lista de nuevas epidemias. Gripe aviar, fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina, lengua azul, Escherichia coli, gripe porcina. Cada año surge alguna nueva enfermedad relacionada con el entorno de los animales, las viviendas humanas, las granjas, el cambio paisajístico.
Parece que tenemos una epidemia de epidemias. No hay ninguna forma amable de describirlo, pero lo que eso indica es que existe algún problema oculto, un error del sistema. Nos dicen que un animal está enfermo porque tiene salmonela. Entonces lo tratamos con un medicamento. Pero yo me pregunto, ¿por qué tiene salmonela? Ah, porque lo alimentamos con esto y con aquello. ¿Y por qué los alimentamos con esto y con aquello? Bueno, por el precio y por esto y por aquello. ¿Y entonces por qué lo hacemos así? En algún momento la gente deja la conversación porque se trata de política y economía, pero para mí esas son las preguntas importantes. Esas preguntas importantes se refieren también a la composición de los piensos, en particular a lo que llamamos aditivos alimentarios. Para hacernos una idea, los estadounidenses consumen al año unas 1.500 toneladas de antibióticos, mientras que los animales en sus granjas ingieren mezclados en el pienso hasta 12.000 toneladas de estos antibióticos. Nuestros 3 piensos son una combinación de proteínas y energía. Combinamos maíz y soja con vitaminas. De ese modo nuestras aves crecen más rápido y siguen estando sanas. Como prevención, añadimos antibióticos y a veces también... ¿Los antibióticos están autorizados en la India? Prebióticos. 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 Porque ahora en Europa no está permitido... No, nosotros usamos prebióticos. Usamos prebióticos. Durante mucho tiempo, hasta que Bruselas lo prohibió por completo, se añadían antibióticos al alimento. Alimento complementado con antibióticos. Cuando eso no era suficiente, se usaban inyecciones. Eso demuestra que los animales no se crían en condiciones saludables. Y al final, eso repercute en la calidad de la carne. La ecología del alimento es algo muy real porque la gente considera el alimento como un producto, como un coche o una casa. No lo vemos en términos biológicos y eso es un problema. Reflexionemos un momento. Los pollos son aves domésticas con 2 patas y pico. Les gusta pasear y picotear comida. Crear dilemas filológicos y las excursiones en familia. No les gusta que les corten el pico, ni que los encierren en jaulas del tamaño de una caja de zapatos. La primera vez que fui a África a estudiar los chimpancés, que yo sepa no había granjas intensivas en Inglaterra. Cuando volví al Reino Unido a principios de los años 70, me causó una gran impresión. Yo no sabía que les estaban haciendo esas cosas a los animales de granja. Something on my mind today, something I just can't say, something I don't know, something that I cannot feel, something I don't hear, something I'm about to show. Something that I will not feel. There's something that I cannot breathe. There's something you're about to know.
Aquí estaban los antiguos mataderos de Vaugirard, cerrados desde 1966. Ahora es un parque público. Suelo venir cuando hace buen tiempo. Los niños se divierten. Pero en el fondo pienso que ahora nuestra vida es así. Quiero decir que no hay más que parques. Ya no hay mataderos. No sabemos ni lo que son. Comemos carne, pero la muerte de los animales ha desaparecido de nuestra vida. Tenemos una historia antigua y hermosa, para bien o para mal, de convivencia con los animales. El ser humano ha domesticado animales salvajes para garantizar su propia supervivencia. Pero, al mismo tiempo, esos animales han determinado la historia del ser humano. ¿Qué habría sido del esquimal sin sus perros? ¿O del beduino sin sus dromedarios? Nuestra relación con el animal ha sido durante mucho tiempo una verdadera fusión. La mayor parte de los ganaderos que conozco trabajan con animales para vivir con ellos. Quiero decir que el objetivo no es ganar dinero, sino vivir con los animales. Y para poder vivir con ellos hay que ganar dinero con ellos. Creo que eso ilustra la diferencia entre ganaderos y productores. En la producción de animales, el único objetivo es el beneficio. Es el único motivo para trabajar. El animal ya no se considera un ser vivo independiente con derecho a vivir solo por el hecho de haber nacido. Se piensa en él como en una masa de proteínas o una fábrica de proteínas. Los sistemas industriales de la actualidad han alcanzado un nivel de distanciamiento moral y sentimental con los animales que llegamos a sistemas verdaderamente mortíferos, donde la muerte lo envuelve todo. Los ganaderos quieren conservar lo que hace que se dediquen a ese trabajo con los animales, es decir, la vida. En la granja, la vida tiene una gran importancia. ¿Qué siente al ver esto? Me causa un gran placer. Un placer porque yo he vivido la mayor parte de mi vida profesional con un rebaño como este. Además, aquellos animales son originarios de mi granja. Los reconozco. No son las mismas vacas, pero son de la misma raza. En nuestra relación con el medio ambiente, la comida es como el sexo entre las personas. No se puede estar más cerca del medio ambiente que cuando comemos. Nuestro entorno se vuelve una parte física de nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, tal vez el modelo agrario industrial no sea bueno. Es como sexo industrializado. Hay gente que lo consume, pero no es el ideal de todo el mundo. ¿Por qué vamos a hacerlo con la comida? Lo transformamos en el sistema dominante en vez de decir, está bien, tal vez algunas personas prefieran la agricultura industrial y tal vez sirva a algún nicho de mercado, pero como sociedad no deberíamos convertirlo en el sistema principal. Yo me hice agricultor porque mi objetivo era alimentar a la humanidad. Eso lo tengo claro. La idea de alimentar a la humanidad es mi motivación para dedicarme a esta profesión. Y quiero hacerlo lo mejor posible. Cuando me levanto por la mañana me digo, tengo ganas de hacer lo que voy a hacer hoy. Y quiero que se sepa. No tiene que ser forzosamente el modelo que todo el mundo va a seguir, pero es el que me corresponde a mí. Digo que es el que me corresponde porque es el que da de comer a mis hijos. Yo consumo mis productos. ¿Qué queremos ofrecer a la sociedad dentro de 20 años?
Queremos fábricas monstruosas, con trabajadores que llegan de no sé dónde y que hacen lo que se les pide y como se les pide por un salario miserable. ¿O preferimos ver agricultores que reflexionan, que mantienen la diversidad, la biodiversidad y que trabajan de forma más equilibrada? La sociedad será quien decida. Sí que hemos aprendido cosas en los últimos 30 o 40 años. Sabemos más de ecología que hace un siglo. Ahora podemos usar esa información para crear granjas más sostenibles ecológicamente. Y eso no es volver al pasado. Es recobrar el sentido común y usar nuestros conocimientos científicos para crear un sistema alimentario más viable, más sostenible. En todo el mundo los sistemas industriales producen el 74% de la carne de pollo, el 50% de la de cerdo y el 43% de la de ternera. Pero cada vez hay más agricultores que entran en pequeños canales de distribución y venden sus productos directamente a los consumidores, al mismo tiempo que ofrecen una fuente de alimentos saludables. En mi casa no consumimos mucha carne, no la comemos todos los días. Al contrario, comemos carne cuando sabemos de dónde procede. Eso es muy importante. No es la misma carne porque conocemos a los productores, hemos estado en su casa, sabemos cómo trabajan y eso nos da más confianza en el producto que consumimos que cuando vamos al supermercado. Esto nos ha permitido recuperar sabores que habíamos perdido. Hace falta que los agricultores se den cuenta de que tienen un deber. Su trabajo ya no es producir grandes cantidades como durante los últimos 40 años. Tienen que tener siempre presente que al final del proceso hay un consumidor, una familia con niños, y que lo que coman sus animales tendrá consecuencias en la salud de los consumidores el día de mañana. Aquí estoy. Para ti. Y esto para ti. Ahora vengo, ahora vengo. La salud empieza con la alimentación. Si queremos tener buena salud, tenemos que comer sano. Comer cosas buenas. Evidentemente, comer sano es más caro y obliga a volver a elaborar nuestro presupuesto para alimentación. Hace 50 años, el 80% del presupuesto familiar estaba destinado a la comida. Hoy se calcula que solo dedicamos el 15 o el 20%. Mi hermana tiene 2 nietos. El mayor, cuando tenía 5 años, decidió de repente que quería ser vegetariano. Entonces no era capaz ni de pronunciarlo. No ha cambiado de opinión ni ha vuelto a comer carne desde aquel día a los 5 años. Y ahora tiene 10. Su hermano pequeño decidió que tampoco quería comer carne. No lo consiguió, pero le sirvió para aprender la diferencia entre ganadería intensiva y extensiva. Ahora come carne, pero siempre dice, yo solo como carne feliz. Es decir, carne que no procede de la ganadería intensiva. Creo que la gente no sabe qué puede hacer. Queremos contribuir. Queremos marcar la diferencia. Pero no siempre sabemos qué hacer. El lema de nuestra campaña es intenta no comer carne un día a la semana. Lo que más me gusta, lo que más me atrae de esta idea es que es muy asequible. Fue la ciudad de Gante, en Bélgica, la que lanzó la idea de un día sin carne. Ahora esas iniciativas surgen por todas partes. La última ha sido en Bruselas, que quiere convertir el Jueves de las Verduras en un ejemplo para Europa. Agricultores responsables y días sin carne son iniciativas que nos indican la dirección correcta. ¿Qué podemos hacer como individuos? El consumidor es el agente que inclina la máquina hacia la sensatez o hacia la locura.
Si el consumidor sigue tolerando cualquier cosa, sean cerdos sobre suelos enrejados o huevos de gallinas enjauladas, la maquinaria no se detendrá. Pero si rechaza este tipo de producción, los fabricantes se verán obligados a adaptarse a la demanda. No hay ningún misterio, ¿verdad? Mercy, Mr. Percy, I won't take your will. I know about a price and I know all about your skill. The eagle fell down from paradise to hell. All my prayers have been heard and some have been fulfilled. Secrets that we could have burned, the roots I cannot kill. The eagle flies up from hell to paradise. Father, I'm on my knees, home sweet home. Out there where the eagles fly, the demons dark, where all your sinners cry. Where monsters in the shadow of a big moon. Never a confession sounded all so bright. The eagle fell down from paradise to hell. En algún momento se ha producido una desconexión entre ese brillante cerebro que ha llevado al hombre a la luna, que ha creado Internet y tantas cosas increíbles, y el corazón, donde residen el amor y la compasión. Tomaron la decisión en los años 60. Las pequeñas explotaciones ya no son rentables. Lo sabemos, no funcionan. Las condiciones son muy malas y no se puede obtener un salario digno con unas decenas de vacas o de otros animales. Lo que queremos es crear la posibilidad de que los agricultores puedan implantar nuevas unidades de producción de mayores dimensiones. Así fue como la ganadería tradicional se hizo intensiva y poco a poco industrial. Tres años, sí. Probablemente 2. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Los niños eran pequeños. Este es el ayuntamiento de San Mayó. Yo era el miembro más joven del consejo. Ahí estoy yo. Qué guapo era, ¿no? Nos casamos en junio del 54 y nos instalamos en nuestra pequeña granja en septiembre. Love me tender, love me long, and take me to your heart. For it's there that I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Toda mi vida he sido campesino. Nací en una granja y, como ustedes sabrán, antes, en las granjas, los niños empezaban a cuidar las vacas desde los 4 o 5 años. Trabajé en la granja toda mi vida, hasta mi jubilación hace ya 19 años. Entonces dejé la explotación en manos de mi hija y mi yerno, que hacen el... Si aumenta la producción de carne, cada vez más gente tendrá esa sensación de seguridad, esa sensación reconfortante. En 1950 la población mundial ascendía a unos 2.500 millones de personas. En los países desarrollados se consumían de media unos 50 kilos de carne por persona al año. Se calcula que para 2050 la población mundial llegará a 9.000 millones aproximadamente. Entonces el consumo de carne por persona será de unos 90 kilos al año. Un dato de referencia. Según la FAO, para nuestra alimentación, actualmente se sacrifican 60.000 millones de animales al año. Al parecer, si todos llevásemos el estilo de vida de los estadounidenses, necesitaríamos 10 planetas. Para llevar el nivel de vida de los europeos harían falta 3. Es imposible. Pero es a lo que nos dirigimos. Pensemos en China, en India, incluso en Brasil. Es insostenible. Es totalmente imposible extender nuestro modelo a todo el planeta. Hay que elegir. Europa y Estados Unidos... Mismo tipo de trabajo que nosotros. Antes, durante mi juventud y mi niñez, comíamos sobre todo cerdo, pollo, gallina, conejo. La ternera era para el domingo, algo excepcional, también para las fiestas. Por norma general, no comíamos ternera. Desde entonces las cosas han cambiado. Antes era la comida del domingo, pero hoy el consumo de carne en Bélgica ha aumentado a 840 gramos por persona a la semana. Para entender por qué comemos tanta carne, debemos viajar al pasado. La Segunda Guerra Mundial cambió lo que ponemos en el plato. Como la gente había pasado hambre, en la posguerra empezaron a valorar mucho más los alimentos. En cierto modo, las familias intentaban compensar el hambre sufrida durante la guerra, transformando la comida, especialmente la carne, en un signo de distinción y seguridad. Los que pueden comer carne son los que cuentan con unas ciertas posibilidades económicas y una determinada situación social. A lo largo de su vida, un ciudadano belga consumirá de media 5 vacas, 7 ovejas, 42 cerdos, 891 pollos, 43 pavos y 24 conejos. Bélgica es un país pequeño, pero se sacrifican 285 millones de animales al año. Si mis cálculos son correctos, 285 millones de animales entre 11 millones de habitantes... And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my